Hola a todos, este es el segundo video tutorial para el tema de pruebas de muestras relacionadas. Aquí nos vamos a enfocar entonces en ver el paso a paso, tal como lo hacemos en clase, de cómo es que hacemos esta prueba y también cómo reportamos sus resultados una vez hayamos desarrollado los análisis. Entonces, para el desarrollo de este segundo tutorial, vamos a trabajar con una base de datos que tenemos en el aula virtual. En el tema de pruebas de para muestras relacionadas, entonces está la base de ejemplo consumidor. Con esta es con la que vamos a trabajar. Primero les voy a comentar entonces un poco de qué se trata la base de datos para entender y digamos como darle un poco más de sentido y contextualizar también pues el ejemplo que vamos a formular y pues ver la utilidad ya en un contexto real de estas pruebas. La base de datos que les he subido en el aula, entonces es una base de datos sobre información referente a personas, a consumidores, y es una base de datos que recolecta información principalmente relacionada con el área de psicología del consumidor. Específicamente, pues aquí la información está concentrada en un aspecto puntual que es eh, eh, características de las marcas. Las marcas en el contexto del consumidor son elementos importantes porque eso en alguna medida también orienta las conductas de consumo de las personas. Aquí en esta base de datos se ha recolectado información sobre dos aspectos que son importantes en relación con las marcas. Uno que es la recordación, que tanto una persona recuerda una marca, y también la distinción, y es que tanto una persona diferencia unas marcas de otras en relación con productos o servicios. Mm, en este caso se trata de un estudio en el que se trata de identificar si el medio de comunicación en el cual se hacen las campañas publicitarias afecta esas dos variables, la recordación y la distinción. Entonces aquí tenemos una variable que se identifica como medio com y se muestran tres medios de comunicación diferentes que son prensa, televisión y radio. Entonces se hacían unas mediciones de recordación antes de someter a las personas a una campaña de publicidad en esos tres medios diferentes. Y después de haber recibido la campaña, entonces pues, se volvía a medir tanto la recordación como la distinción y se miraban pues si, o pues bueno, el interés es identificar si efectivamente se producen esas diferencias. Otras variables que también se han incluido en la base de datos entonces son el nivel educativo de las personas participantes, el rango de edad de quienes participaron y el sexo. En este caso entonces vamos a tomar como ejemplo em, la variable de recordación. Y básicamente para desarrollar el tema que estamos trabajando, que es el de pruebas de muestras relacionadas, entonces vamos a formular la siguiente hipótesis. La hipótesis es, la hipótesis nula es, no hay diferencias en las puntuaciones de recordación antes y después de las campañas publicitarias. Entonces, si recordamos un poco lo que se mencionaba en el primer video, ahí tenemos las condiciones que les mencionaba para el uso de la prueba. Tenemos una variable cuantitativa dependiente que es la puntuación en el nivel de recordación y tenemos una variable cualitativa que nos está diferenciando dos grupos de muestras relacionadas. En este caso, la variable cualitativa, pues similar a los ejemplos que les mencionaba en el primer video, es el momento de la medición. Aquí estamos identificando dos momentos, uno antes y otro después de la campaña publicitaria. Las dos categorías de esa variable cualitativa, pues entonces es recordación 1
y recordación 2, que nos indican pues dos momentos diferentes en que se recopilaron esos datos. Como les mencionaba, aquí pues se tiene la idea de que pues la prueba sería una prueba T de muestras relacionadas, pero todavía es necesario hacer la prueba de supuestos para saber si efectivamente esa es la prueba que necesitamos hacer o sería más bien una prueba no paramétrica. Entonces, empezaríamos, como les decía, a manera de recordación de lo que hicimos ya en clases anteriores, pues con la prueba del supuesto de normalidad. Entonces, vamos por analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Si vamos por esta ruta, entonces vamos a encontrarnos con esta ventana. Aquí ya previamente hice el análisis que estamos tratando de realizar y pues ya he incluido las variables que vamos a utilizar para este primer análisis. Como les había mencionado en unas clases anteriores, en la parte donde dice lista de dependientes vamos a poner las variables cuantitativas. En este caso, si se fijan, estamos poniendo las dos variables cuantitativas de recordación que nos dan cuenta de las dos categorías de la variable cualitativa, es decir, los dos momentos en que se hicieron las mediciones de recordación. Como aquí ya tenemos las dos, digamos, los dos grupos que estamos comparando, pues entonces aquí ya no vamos a necesitar incluir ningún otro grupo, porque aquí ya los tenemos. Entonces, como aquí ya tenemos las dos variables, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Las puntuaciones del grupo 1, que es la medición 1, y las puntuaciones del grupo 2, que es la medición 2. Luego vamos a gráficos, seleccionamos gráficos con pruebas de normalidad y deseleccionamos los demás gráficos porque pues no nos interesa obtenerlos. Continuar y aceptar. Entonces, aquí como también les había mencionado, pues ya este análisis lo había realizado. Entonces este es el resultado que vamos a obtener. Tenemos la tabla del resumen de procesamiento, la tabla de los descriptivos y la tabla que nos interesa, que es la prueba de normalidad. Aquí entonces observamos que tenemos 100 participantes en total para esta base de datos y para la recordación de marca en el primer momento tenemos una significancia de 0.057. Como está por encima de 0.05, pues entonces aceptamos la hipótesis nula, que nos indicaría que la prueba efectivamente se distribuye normalmente. En el caso del nivel de recordación también está por encima de 0.05 y entonces con esos dos resultados pues ya sabemos que el supuesto que necesitábamos comprobar pues entonces sí se está cumpliendo y en esa medida pues entonces la prueba que vamos a utilizar es la prueba T de muestras relacionadas. Vamos entonces también a manera de recuerdo pues a incluir cómo reportaríamos la información que tenemos en esta tabla. Incluimos un nuevo texto y entonces tal como lo redactábamos en clase se quedaría más o menos de la siguiente forma. La prueba de la prueba de normalidad KS indica que se cumple el supuesto de normalidad. Y luego entre paréntesis entonces ponemos estadísticos de .088 para la medición antes y .072 para la medición después.
luego los grados de libertad, 100, y luego la significancia, P mayor a 0.05. En este caso entonces ya tenemos la interpretación y el reporte de los resultados que acabamos de obtener. La prueba de normalidad KS indica que se cumple el supuesto de normalidad con estos estadísticos y con una significancia por encima de 0.05. Bien, entonces ya tenemos la primera parte del análisis, lo cual nos permite corroborar y estar seguros que la prueba T de muestras relacionadas es efectivamente la que necesitamos realizar. Ahora entonces si hacemos la prueba de comparación de medias. Entonces para hacer la prueba de comparación de medias de muestras relacionadas, vamos por analizar, comparar medias, y aquí entonces nos muestra pruebas T para muestras relacionadas. Si entramos por esta ruta, entonces nos vamos a encontrar esta ventana. Esta ya es una ventana bien diferente a la que habíamos visto cuando trabajábamos pruebas de muestras independientes. Aquí lo que estamos identificando entonces es cuáles son los dos momentos o las dos mediciones que vamos a contrastar. Ya también aquí las había introducido, entonces primero era el nivel de recordación. Si quieren lo devolvemos para volver a hacerlo. Entonces nivel de recordación se incluye en el primer nivel, y luego nivel de recordación 2, cuando lo introduzco acá, entonces será digamos, el segundo grupo que voy a comparar para las muestras relacionadas. Si yo quisiera comparar más variables, aquí también lo podría ir haciendo, y pasa lo mismo que cuando trabajábamos con las pruebas T de muestras independientes. No es que hagamos un ejercicio más complejo, sino que se van a hacer varias pruebas T al mismo tiempo. Eso es lo único que sucedería. En este caso pues ya tenemos incluidas las dos variables. Aquí le daríamos a aceptar. Yo no le doy a aceptar porque, como les dije, ya realicé el análisis, entonces pues quedaría repetido. Entonces aquí cancelo, pero pues ustedes le darán a aceptar y encontrarán este resultado que les voy a mostrar. Entonces vamos a encontrar esta tabla de acá, estas tablas de acá. Entonces vamos a encontrar tres tablas para la prueba T de muestras relacionadas. La primera tabla nos va a mostrar los estadísticos descriptivos que también se veían en la prueba T de muestras independientes. Entonces se muestra la media de los dos grupos, se muestra el tamaño, pues como son muestras relacionadas el tamaño es el mismo, la desviación típica y el error típico de la media. Luego encontramos esta segunda tabla. Esta tabla nos la muestra el SPSS, digamos, como un elemento complementario que nos va a permitir corroborar un aspecto que es bien importante en estas pruebas, y es saber con certeza que efectivamente los dos grupos que estoy comparando están relacionados, pero ya no relacionados en el sentido de que son los mismos integrantes, sino relacionados numéricamente, es decir, que hay un nivel de asociación significativo entre esos dos grupos que estoy comparando. Aquí, aunque encontramos un nivel de significancia para esta segunda tabla, como les decía, es un análisis complementario, entonces no es absolutamente necesario que nosotros reportemos esta información cuando hacemos pruebas de muestras relacionadas. ¿Cómo interpretaríamos esa significancia? De la misma forma como lo hemos hecho en todos los análisis previos. Una significancia por debajo de 0.05 nos indica diferencias, una significancia por encima de 0.05 nos indica igualdades. ¿Cuál es la hipótesis en este caso? La hipótesis en este caso, como se trata de una prueba de correlación, en este caso
No me quiero detener demasiado en este punto porque ya en su momento en estadística descriptiva lo vieron y luego cuando lleguen a estadística multivariada, este tema de las correlaciones se trabajará con mucho más detalle. Pero básicamente pues lo que podemos decir con esta tabla de correlación es que se identifica el nivel de asociación entre las variables. Cuando la hipótesis que nosotros manejaríamos para esta prueba de correlación es básicamente que la asociación entre las dos variables es igual a cero. Esa sería nuestra hipótesis nula. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una asociación es igual a cero, lo que nos está indicando es que no hay asociación. Es decir, que las dos variables son completamente independientes. En este caso lo que estamos viendo es que la significancia está por debajo de 0.05 y eso entonces lo que nos indica es que esta hipótesis no se cumple. Es decir, sí hay una asociación significativa entre esas dos variables y pues eso digamos que es un elemento más que nos corrobora que efectivamente pues estamos utilizando el análisis adecuado porque estamos utilizando un análisis para muestras relacionadas. Pero como les decía, para esta tabla, en este análisis en particular, pues digamos que no habría que hacer un reporte. La tabla que sí nos interesa es esta, que es la tabla de la prueba T de muestras relacionadas. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en estas tres últimas columnas. Y esas tres últimas columnas nos van a mostrar la misma información que obteníamos cuando hacíamos pruebas T de muestras independientes. Una puntuación T, unos grados de libertad y la significancia de esa puntuación T. Otra vez la significancia está por debajo de 0.05. Y pues como ya lo sabemos, entonces eso lo que nos está indicando es que aceptamos la hipótesis de trabajo o también podemos decir que hay diferencias. Y en este caso entonces, ¿dónde es que están las diferencias? Las diferencias pues es en relación con la hipótesis de investigación que habíamos formulado. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que sí hay una diferencia entre las puntuaciones antes con relación a las puntuaciones después de haber hecho la campaña publicitaria. Y eso es básicamente lo que vamos a reportar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a reportar? Pues primero lo que hicimos. La prueba T de muestras relacionadas indica que hay diferencias en entre las puntuaciones. ¿Cuáles son las que tenemos? Las de recordación. Puntuaciones de recordación antes y después de haber hecho la campaña publicitaria. Nos falta la información numérica, entonces ponemos la puntuación T, que es menos 14.579, grados de libertad 99 y significancia menor. Aquí incluso la podríamos poner más baja, podríamos ponerla a 0,01, lo cual nos indicaría que esa hipótesis la estamos aceptando con un 99% de confianza, 99.9% de confianza. Con este reporte entonces ya tenemos la respuesta a la hipótesis que se había planteado inicialmente. Y es que efectivamente hay una diferencia entre las puntuaciones antes y después en recordación. Ya habiendo respondido esto, entonces ahí hemos identificado pues el paso a paso de cómo se hace este análisis de pruebas de muestras relacionadas. Si se fijan, es bastante similar a lo que ya hicimos en su momento
para las pruebas de muestras independientes. ¿Qué es, digamos, lo importante que habría que tener en cuenta acá? Pues que nos fijemos claramente pues si son muestras independientes o muestras relacionadas. ¿Cuál es la manera más sencilla? Si son muestras relacionadas, las categorías estarán identificadas por columnas en la base de datos. Si son muestras independientes, los grupos estarán definidos por una variable que diferencie los grupos. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera comparar mujeres y hombres, pues ahí se ve que hay una variable que nos está diferenciando los dos grupos y que son poblaciones diferentes. En el ejemplo que acabamos de hacer, pues estamos viendo que son dos columnas, son dos variables que están identificándonos dos momentos diferentes de la medición y pues eso digamos, nos da un indicio mucho más práctico de pues que la prueba que necesitamos usar es de muestras relacionadas. Ya habiendo revisado esto, entonces aquí finalizaría el video tutorial para esta prueba. Recuerden de todas maneras que si siguen quedando dudas, pues entonces lo trabajaremos en horas de atención y pues es bien importante igual que hagan los ejercicios sugeridos para ver si efectivamente se entendió completamente lo que les he mostrado en este video. Hasta aquí dejaríamos entonces este segundo video. Muchas gracias y entonces ya nos veremos en el siguiente tema que nos queda para estos tutoriales.